Muy buenas tardes. El día de hoy trataremos temas relacionados con la geopolítica como campo de estudio y hablaremos también de otros temas relacionados con la geopolítica. Iniciaremos con la geopolítica. Está formada por un grupo de estudios y cultivadores de pensamiento basados en conceptos, ideas y teorías. Esta ciencia se trata de la dependencia de los hechos políticos con relación al suelo, basado en amplios fundamentos de la geografía política, que busca proporcionar herramientas para la acción política y generar conciencia geográfica del Estado. También estudia los diversos sucesos políticos a nivel mundial, los efectos y hechos que genera la sociedad. Adicionalmente, alterna con otras ciencias como la sociología, la economía, la historia, las ciencias políticas y la geopolítica. La geopolítica abarca un amplio campo de estudio desde las fronteras territoriales hasta los recursos naturales. Algunas estrategias que tiene la geopolítica son las estrategias de expansión económica y crecimiento organizacional. Una estrategia de crecimiento es un conjunto de acciones y planes que diseña una empresa con el fin de aumentar la participación en el mercado, logrando desarrollar una ventaja estable y ubica dentro de su entorno competitivo, logrando aumentar ventajas y el margen de utilidad y a la vez la expansión de la empresa. El crecimiento organizacional se puede lograr de dos formas. Está el crecimiento interno. Este se aplica a estrategias desde el interior de la empresa, aplicando a las plantas de producción o sus sucursales, manteniendo siempre el control de su expansión. Tenemos algunas características de ese crecimiento interno. Se logra la adquisición e implementación de moderna tecnología. El crecimiento se produce de forma paulatina y esto favorece el financiamiento y la implementación adecuada de los procesos. Y también maximiza el proceso de comercialización y localización de las empresas. También está el crecimiento externo. Este crecimiento se logra recurriendo a los procesos de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas, aprovechando las ventajas de estos procesos, con la participación financiera o la compra de empresas. Algunas características de este crecimiento externo es que podría ser la única manera de poder competir contra empresas que son muy grandes y fuertes en el mercado. El crecimiento externo se produce de forma más rápida que el interno, porque hay ventajas que ya se encuentran desarrolladas por las otras empresas a las que se asocia. La inversión es menos arriesgada porque por lo general se obtienen resultados estimados. Algunas estrategias de crecimiento está la penetración del mercado, que consiste en aumentar la participación del mercado de los bienes y servicios que ofrece la empresa, logrando que los clientes compren más sus productos, ganando el cliente de los competidores y de esta forma captando clientes potenciales. Otra estrategia es el desarrollo del producto. Se logra aumentando las cuotas de ventas por medio de la mejora de los productos que ofrece la empresa y la introducción a nuevos mercados, aunque esto requiere hacer una inversión e investigación y desarrollo de productos. Otra estrategia es el desarrollo de mercado. Su objetivo consiste en introducir los productos que vende la empresa en otras áreas de la geografía, encontrando nuevos mercados. Y por último estaría la diversificación, que se produce cuando la empresa se da la tarea de desarrollar de forma paralela tanto productos como mercados. Continuaremos hablando de la globalización. La globalización es un fenómeno que está basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. La globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen. Esto implica que cualquier productor compite con todos los productores del mundo y la competitividad se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican la tecnología y la innovación, entregando cada vez mejores productos producidos y a bajos costos.
La globalización está dividida en etapas. En este caso tenemos 3 etapas. La primera etapa transcurre entre los años 1870 y 1913, donde en esta etapa se usó el oro como intercambio. También está la aparición de leyes sociales de protección para el trabajador. No era permitido el libre comercio y se dio inicio al comercio internacional con el fin de impulsar el empleo. La segunda etapa transcurrió entre los años 1945 y 1975. Durante esta etapa se dio inicio a las instituciones internacionales de cooperación financiera y comercial, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Esto se dio en Europa y en Estados Unidos. También en esta etapa sucedió la devaluación del oro a causa de la caída de la bolsa en Nueva York en 1929, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y como tercera etapa, que transcurrió desde 1975 a la actualidad, se ha generalizado el libre comercio, el aumento de las empresas multinacionales, la política para libre circulación de capitales, la homogeneización de patrones de desarrollo, entre otros. La globalización moviliza diferentes capitales. Tenemos el capital comercial. Este capital se utiliza en la comercialización de bienes y servicios en el mercado mundial para obtener ganancias. Está el capital productivo, que es un capital que se invierte en la compra de factores de producción para fabricar bienes y servicios. Y el capital financiero es todo el dinero que se invierte en otro país en forma de inversión directa, extranjera o por medios de crédito. Algunas de las características que tiene la globalización está el facilitar el acceso a un mayor número de bienes y servicios, acelerar el proceso de aprendizaje e investigación, se sustenta en las nuevas tecnologías y el acceso a Internet, permite combinar culturas de diferentes países o áreas geográficas, potencia el turismo y la movilidad de personas y fomenta la especialización. Algunos actores de la globalización están los bancos multinacionales, que pues se forman con capital extranjero, participan en operaciones financieras de inversión. Su objetivo es incrementar su capital apoyando a las multinacionales en sus inversiones en diferentes países. Están también otro actor, que es las empresas multinacionales, que son empresas que venden bienes y servicios en el extranjero o también producen bienes y servicios en diferentes filiales. Estas empresas tienen presencia a nivel mundial, son de gran tamaño, tienen alto grado de integración y son independientes a nivel financiero. Y el otro actor de la globalización son las instituciones internacionales. Estos organismos facilitan las transacciones comerciales y financieras entre los actores de la globalización. Son entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, entre otros. Algunas de las ventajas que tiene la globalización es pues acceder a mercados más grandes. Estos mercados cada vez se hacen más grandes debido a que cada vez hay más acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio. Se espera hacer más homogéneo y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. Otra ventaja es el aprovechamiento de la economía a escala. Mientras el mercado se hace más grande, las empresas pueden aprovechar en producir a mayores niveles y esto les permite reducir sus costos de producción, haciendo su cadena productiva más eficiente y económica. Y la otra ventaja vendría siendo el acceso rápido a la tecnología moderna. Este acceso hace que las empresas puedan mejorar su proceso de producción, transporte y comunicación dentro de los mercados en los que compiten, facilitando todos los procesos en forma real y efectiva.
La globalización tiene algunas consecuencias. Dentro de ellas está que hay que competir con más empresas y productos. Las empresas compiten con todos los productores del mundo debido a la desregularización y fácil acceso a los diferentes mercados del mundo, y que obliga a las empresas a ser más competitivas, puesto que se compite con todo tipo de empresas a nivel mundial. Los consumidores son más exigentes debido a que las mejoras observadas en los procesos de comunicación, los consumidores se encuentran mejor informados. Esto hace que pidan cada vez más mayores valores agregados en la entrega de las propuestas de mercado. También tiene menor margen de utilidad debido a la mayor competencia, más se reduce la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta del producto, por lo que las empresas pueden ver reducido su margen de ganancias. Y por último tenemos la innovación permanente. Esto es un requerimiento de prioridad en los mercados actuales, porque las empresas no innovan, que no innovan se desaparecen del mercado. Sus productos se vuelven obsoletos rápidamente frente a las mejoras de valor agregado que presentan las competencias. Otro tema del que hablaremos el día de hoy es el imperio e imperialismo. El imperio pues es una organización política en el estado en que un estado o nación impone su poder en otros países. El imperio pues viene derivado del latín del imperio, que a su vez viene siendo pues del verbo impare, que significa mandar, donde la máxima figura y autoridad en un imperio es el emperador. Se conoce como imperialismo a la tendencia expansiva de poder político, económico o militar en una nación. También se le llama política imperialista. El imperialismo es un régimen de dominación política en la cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza a través de las influencias económicas, cultural y política. Tenemos dos tipos de imperialismo. Está el imperialismo regresivo, donde se procura que el estado imperial es la explotación, la reducción o el genocidio de la población autóctona para reemplazarla por los pobladores deseados. Y está el imperialismo progresivo, que según el cual lo que pretende la potencia imperialista es la expansión de la civilización y la elevación de la cultura y los estándares de vida de los pueblos conquistadores supuestamente inferiores. El origen del imperialismo nace durante la expansión europea en el siglo XV. Este movimiento perdura hasta el proceso de la descolonización tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Algunas características que posee el imperialismo están: aboga por la implantación de dominio de una nación sobre otra mediante el uso de la fuerza. Los medios de producción son controlados por las potencias imperialistas. Se persigue el control militar y policial en el territorio denominado. Los beneficios derivados de la explotación son repartidos entre las potencias imperialistas. Aboga por el monopolio de mercados, de mercados de una nación, y denomina a favor de una potencia imperialista. Aboga por mantener el poder político del país denominado, y se prima la superioridad de los ciudadanos originarios de la potencia imperialista sobre los ciudadanos del estado denominado. Algunas de las causas del imperialismo están el económico. Las potencias europeas vieron en otros continentes una fuente para la explotación de materias primas, las cuales serían procesadas y transformadas en productos de valor agregado. Asimismo, en las colonias podía someterse a la población y convertirla en mano de obra esclava o de bajo coste. También está la competencia. Las potencias europeas competían por el prestigio y por el poder de influencia. Esto podía reforzarse en la colonización de nuevos territorios. Está también el control de vías marítimas.
Otro punto para tener en cuenta y que está relacionado con los anteriores es que la colonización de los imperios buscan controlar ciertas rutas comerciales. De este modo ganan poder geopolítico. Y la investigación, la colonización por parte de los imperios puede venir motivada por la ciencia, por el descubrimiento y, por ejemplo, las nuevas especies de animales y plantas. La religión y la creencia es una superioridad racial. El imperialismo puede estar de mano de un sentir de superioridad, ya sea de la raza o de religión, y esta última se suele interpretar imponerse por encima de las creencias locales consideradas paganas. Las consecuencias del imperialismo consisten en la pérdida de identidad de los pobladores indígenas, la pérdida de la lengua, así como la religión de aquellos estados dominados. Se provoca graves incrementos de desigualdad al repatriar los capitales y establecer relaciones de incertidumbre. Los territorios colonizados generan dependencia de los imperios, generando conflictos y tensiones. También se pierde la economía autóctona de aquellos estados denominados, que deberían adaptarse a su economía y a los intereses del imperio. Hay tipos de imperialismo, que es el imperialismo económico y es el dominio de una nación sobre otra menos desarrollada. Esto sin tener que recurrir a medios políticos ni militares, sino que a las relaciones comerciales, por ejemplo, adquiriendo las compañías que brindan los servicios básicos del país colonizado. Está también el político, que tiene como fin expandir el territorio. Esto no es necesario, no necesariamente busca mediante la fuerza una invasión o en guerra, sino en cambio puede ejercer una presión o amenaza de ataque para lo que el otro país ceda parte de su territorio. Y está el ideológico. Se trata de la influencia a través de ideas, por ejemplo, las ideas contra el comunismo que defendió los Estados Unidos durante la Guerra Fría. A continuación, el señor Jair Salinas continuará con la historia de la geopolítica latinoamericana. Continuaremos hablando de la historia de la geopolítica latinoamericana. Entonces, iniciaremos hablando de cuándo América Latina comenzó a aprender de geopolítica. La geopolítica como disciplina llegó a América del Sur como resultado de dos vías de influencia intelectual distintas. Primero, el predominio político, estratégico y económico de Estados Unidos, expresado en las escuelas militares de formación de oficiales latinoamericanos. Y la segunda, la herencia proveniente de la geopolítica germana de Alemania de principios del siglo XX, a través de los restos de la influencia prusiana sobre algunos ejércitos suramericanos. En ambos casos se trata de anacronismos conceptuales que tienen una profunda explicación ideológica y política. Y aquí cabe destacar que a lo largo de casi un siglo de reflexión geopolítica en el continente suramericano se subraya el hecho de que la geopolítica llegó a esta región del mundo a partir del interés mostrado por oficiales de ejércitos y profesores de escuelas militares de Brasil, Argentina, Perú, Chile, Venezuela y otros países. De donde se desprende que la geopolítica en América del Sur surge como preocupación castrense, que solo más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, va a extenderse al mundo civil y universitario. Podemos ver entonces cuál era la visión geopolítica predominante de Sudamérica durante la primera época. Entonces decimos que, en primer lugar, desde sus orígenes a principios del siglo XX, las doctrinas geopolíticas importadas en Latinoamérica se relacionaron estrechamente con la propia visión territorial que cada Estado-nación tenía respecto de sus relaciones con los vecinos del entorno. Se trataba todavía de Estados-nación en proceso de formación, o más bien dicho, de estados que no terminaban de constituirse institucional y territorialmente, y de comunidades que aún no habían concluido su proceso de construcción nacional e identitaria. Podemos hablar también de dos vertientes intelectuales que influenciaban directamente desde Europa,
las cuales es posible discernir en la geografía sudamericana de la primera mitad del siglo XX. La primera corriente de influencia fue francesa, que se instaló en las escuelas militares argentina, peruana y brasileña, con Vidal de la Blanche y otros autores. Y la otra es una corriente de influencia alemana o germana, prusiana, que se instaló en las escuelas militares chilenas con autores como Ratzel y Haushofer. Las dos escuelas militares de orientación geopolítica brasileña y chilena de este periodo pueden ser paradigmáticas a la hora de examinar sus efectos e impactos sobre el proceso de formación castrense de sus oficiales y sobre los respectivos proyectos nacionales de afirmación territorial y nacional. Mientras que en Brasil promueve una geopolítica de conquista del espacio amazónico y continental americano, penetrando en el Mato Grosso selvático, en definitiva una geopolítica de contemplación de la unidad territorial brasileña y de conquista de frontera natural amazónica. En cambio, Chile despliega una política de tensión fronteriza con Argentina, reclamando territorios limítrofes en el sur patagónico y en los canales australes, y redefiniendo su despliegue del dispositivo militar, al mismo tiempo que reafirma su distancia con la reclamación marítima hacia el lado de Bolivia, boliviana, y la precisión geopolítica del Perú hacia el sur. Mientras la geopolítica brasileña se elabora sobre una lógica de construcción de la unidad nacional, la geopolítica chilena se construye bajo una lógica de defensa frente a las amenazas fronterizas que la rodean. Vamos a hablar en este momento entonces a centrarnos en la nación, en nuestra nación, en Colombia, la importancia de la política que ha tenido en Colombia. Y hablaremos inicialmente de la posición geográfica. La situación geográfica de Colombia nos dice que está situado al norte de América del Sur y con una superficie superior a 2 veces el territorio español. Colombia es el único país de Sudamérica que posee fronteras marítimas en el Atlántico y el Pacífico. Esta posición central permite que el país sea un eje entre 3 regiones, la andina, la caribeña y la amazónica. La abundancia de recursos naturales conocidos y los que podrían estar aún sin explotarse, especialmente en la región amazónica y su diversidad, no hacen sino aumentar el peso geopolítico y geoestratégico del país. Aunque, a pesar de esta favorable situación, Colombia ha venido siendo sacudida a lo largo de su historia por una fuerte inestabilidad política, hablando de ya la geopolítica interna. Esto alimentada por las importaciones, por las importantes diferentes socioeconómicas existentes y la corrupción generalizada en todo el país. En este sentido, el crecimiento de la influencia del narcotráfico ha jugado un papel especialmente nocivo para la nación. Todo ello se ha traducido en un elevado nivel de violencia que ha afectado seriamente la gobernabilidad y el desarrollo económico y social. Es importante resaltar la importancia de los diferentes grupos armados no estatales, sean movimientos guerrilleros u otros grupos criminales, que han impedido un control efectivo del territorio por parte del Estado. A los factores internos que han favorecido esta inestabilidad se han sumado factores externos, principalmente derivados de la caótica situación política, social y económica de Venezuela, con todos los migrantes y demás temas políticos. Las diferencias políticas entre Caracas y Bogotá también han contribuido a la tensión regional. Seguiremos hablando en este momento de los intereses geopolíticos de Colombia para el siglo XXI. Siguiendo los enfoques clásicos sobre el interés nacional, esto sustenta que los intereses geopolíticos de Colombia son los de preservar su actual territorio, asegurar el control de sus recursos naturales y asumir un liderazgo sobre sus áreas de influencia natural. ¿Cuáles son las áreas de influencia natural? El Pacífico Occidental, los Andes, el Istmo Latinoamericano, el Caribe y la Orinoquia, la Guayana. Con los postulados de la geopolítica de Cohen en 1991, donde reafirma que esta no obedece determinismos geográficos, sino que se somete al interés nacional. Esto dado que Colombia se ubica en la región geoestratégica marítima, donde por Estados Unidos sus intereses geopolíticos se orientan a 3 regiones. Una es el Pacífico Occidental, haciendo secundaria su integración con Asia-Pacífico, mientras fortalece su pertenencia a la Alianza del Pacífico. Otra, siendo Colombia el estado de mayor tamaño en la región del Caribe, debe ejercer como la potencia mediana que es para disuadir las iniciativas
de otros estados sobre ese mar. Hacia América del Sur, Colombia también debe proyectar más poder más allá de sus fronteras. En conclusión, los dirigentes colombianos deben asumir que la proyección del poder geopolítico es una necesidad para evitar las pérdidas de territorio o los desafíos ejercidos al poder del Estado. Entrándonos más en el tema sobre la situación geopolítica con un país que es supremamente importante, estamos hablando de la influencia de Estados Unidos en Colombia. Hablaremos de los fuertes lazos entre Colombia y los Estados Unidos, cómo han convertido el país en uno de los principales aliados regionales de Washington. La cooperación en especial en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, permite que Norteamérica ejerza una considerable influencia en la política interior de Colombia, siendo así que en Colombia han tenido bases militares Estados Unidos desde mucho tiempo atrás, bases militares como la de Cartagena, Malambo, Palanquero, Tolemaida, Apiay, Larandia y Bahía Málaga. En la dinámica geopolítica interna de Colombia, Colombia como país tiene unas características geopolíticas muy especiales. La primera y más importante es su condición de aliado incondicional de Estados Unidos, tanto en el contexto sudamericano como en el latinoamericano y el hemisferio occidental. De hecho, en el territorio colombiano, la potencia del norte tiene una fuerte presencia militar, con vistas a sus vecinos y a los océanos Atlántico y Pacífico, como ya lo vimos anteriormente. En virtud de eso, adquieren relevancia los sucesos que han estado ocurriendo en este país durante, digamos, el año pasado, mayo del 2021, donde hubo masivas protestas que se extendieron a lo largo y ancho del territorio colombiano. Todo esto ha retumbado y han hecho escuchar en las diferentes latitudes del mundo. Profusas imágenes se refriegan entre manifestantes y fuerzas policiales y militares que han captado la atención de medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Algunos sencillamente han sido más que impresionantes. Esas protestas y refriegas no son más que la evidente manifestación de la rivalidad que está en curso en el territorio colombiano. Vamos a hablar de dos hechos recientes que hacen imperativo precisar los intereses geopolíticos de Colombia en el siglo XXI. El primero, en el año 2012, hablamos de hace 10 años, fue la nueva pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados del mar territorial del archipiélago de San Andrés. En efecto, fue la segunda cesión del territorio de Nicaragua. La anterior fue en 1928, la cesión de la costa de Mosquitos. Y la pérdida y cesión debido a las perniciosa política de los dirigentes colombianos, a la falta de control, de allanarse al arbitraje internacional para defender la integridad del territorio nacional. En este sentido, es un hecho que expresa la derrota de una estrategia nacional, o más grave, la ausencia de una estrategia nacional. Un segundo hecho es precisamente la ronda de diálogos que se ha llevado en la búsqueda de la paz. Desde 2012, delegados del gobierno colombiano y del grupo armado ilegal las FARC iniciaron tales diálogos en La Habana. Las anteriores rondas con este grupo se dieron en 1984, 1991, precisamente fue en Venezuela, y de 1998 a 2002 la nueva ronda se inicia en el 2012, la cual magnifica la victoria de una estrategia militar, victoria entre comillas, porque realmente hasta el día de hoy se mantiene el conflicto de una manera diferente, pero se mantiene el conflicto. Basada en políticas de modernización de las fuerzas militares, que incluyó fortalecer la capacidad aérea, los sistemas de información y la acción interinstitucional. Para los estratagemas, resalta un contrasentido que un Estado sea exitoso en la estrategia militar mientras fracasa en la estrategia nacional. Contrasentido que realmente no es válido, porque realmente no es que se haya tenido un éxito en la estrategia militar, porque pues los conflictos nacionales de violación de derechos humanos, la violencia militar y todos los problemas de Estado han sido una seguidilla en todo este tiempo. Hasta aquí podemos dejar el presente tutorial sobre geopolítica y más centrado en la geopolítica latinoamericana y de Colombia.